En cámara lenta, observamos el crecimiento de una planta que surge de una semilla. Nada tiene tanta habilidad como las plantas para poblar un área de tierra. Se dispersan de muchas maneras y formas para colonizar el globo terrestre. En tierra, las plantas producen del orden de 150.000 millones de toneladas de materia viva y son la forma de vida más abundante. Pero las plantas no solo cubren la tierra, también habitan las aguas. El 50% de la vida vegetal está en el mar. Si las plantas verdes desaparecieran, desaparecería la vida tal como la conocemos en la Tierra, porque todo tipo de vida depende de la energía que inicialmente proporcionan las plantas. De modo preciso y regulado, las plantas transforman la luz, el agua y el gas anhídrido carbónico en energía y alimento para la materia viva. Energía que nos provee alimento. Este proceso de transformación se llama fotosíntesis. Sabemos que donde no hay luz, como en esta cueva, no pueden crecer plantas verdes. Las plantas requieren la energía de la luz solar para vivir. Solo las plantas verdes pueden transformar la energía solar en energía química. Las hojas de las plantas son como fábricas bien organizadas donde tiene lugar la fotosíntesis. Absorbe la energía que emite la luz del sol para producir reacciones fotoquímicas. El anhídrido carbónico entra en la hoja y se combina químicamente con el agua que sube de las raíces para producir hidratos de carbono o azúcares, los combustibles de la vida. El oxígeno, producto secundario de la fotosíntesis, sale de las hojas hacia la atmósfera. Esto es un resumen de lo que pasa en la fotosíntesis, pero ¿cómo ocurre? Miremos mejor una hoja. Arranquemos un poco de la epidermis de su parte inferior y examinémosla bajo el microscopio. La parte de abajo de la hoja tiene pequeñas perforaciones llamadas estomas, que miden 1/1000 de milímetro de anchura. El anhídrido carbónico del aire entra por los estomas y el oxígeno también sale por ellos. ¿Cómo sabemos que las hojas producen oxígeno? Cuando el oxígeno entra en una solución del colorante índigo, ésta se torna azul. Si una planta produce oxígeno, también pondrá azul la solución. Después de poner una planta en esta solución, empezamos a ver sobre las hojas finos hilos azules. El oxígeno del aire torna azul la solución de la superficie del envase. Este experimento prueba que las plantas verdes liberan oxígeno por sus hojas. Al cabo de 1 hora, la planta con su oxígeno casi ha puesto azul toda la solución. Son las plantas verdes las que abastecen al mundo con el oxígeno que los seres humanos y otros animales requieren para sobrevivir. Pero el oxígeno es solo uno de los productos de la fotosíntesis. El otro son los hidratos de carbono. Un sencillo experimento nos permite observar su producción. Quitamos una hoja a una planta que ha estado algún tiempo en la oscuridad. La colocamos sobre una laminilla de cristal. Ponemos un negativo fotográfico sobre la hoja y lo prensamos todo con otra laminilla. Cuando se enfoca una luz sobre la hoja, la diferencia en densidad del negativo dejará pasar diversas cantidades de luz a la hoja. Después de varias horas de exposición, hervimos la hoja en alcohol. El alcohol saca la clorofila. En el área por donde pudo pasar la luz se produce un hidrato de carbono llamado almidón. Luego, teñimos la hoja con yodo. Los hidratos de carbono de la hoja absorben el yodo y producen una imagen positiva del negativo. Donde la luz dio en la hoja, se produjo almidón que dejó la imagen positiva. ¿Cómo se producen los hidratos de carbono? Veamos células de hojas bajo el microscopio. En su interior hay una constante corriente de orgánulos llamados cloroplastos.
Estos hacen el trabajo de la fotosíntesis. Son verdes porque contienen el pigmento que absorbe la luz, la clorofila. Absorben cada color de la luz visible excepto el verde. El número de cloroplastos en las células fotosintéticas varía. Una célula de una hoja puede tener de 20 a 100 cloroplastos. Pero una alga unicelular, solo 1 o 2. Con un microscopio electrónico podemos observar mejor el cloroplasto. Las imágenes que produce este instrumento se llaman electromicrográficas. Aquí vemos una de ellas. El interior del cloroplasto, ampliado 40.000 veces, aparece compuesto por una serie de membranas puestas en fila que contienen miles de moléculas de clorofila y otros pigmentos fotosintéticos. El cloroplasto es una fábrica asombrosa, pero ¿cómo convierte la energía solar en energía celular? El verdadero proceso de fotosíntesis se contempló durante mucho tiempo como un misterio en una caja negra. ¿Qué pasa cuando la energía de la luz entra ahí? Hace tiempo que los científicos saben que las células vivas no pueden usar la luz directamente como combustible, así que los cloroplastos deben convertir la energía luminosa en energía química. Veamos un ejemplo. Esta bombilla no puede convertir la gasolina directamente en energía luminosa. La gasolina es un combustible rico en energía. Necesitamos una máquina que transforme la energía química de la gasolina en la energía eléctrica que la bombilla pueda usar. El motor fotosintético de la mayoría de las plantas es el cloroplasto. Esta es la máquina verde de todo el proceso. Los cloroplastos transforman la energía solar en energía química. Esta energía la almacenan los enlaces químicos de dos sustancias, una de las cuales es el ATP, o sea, el adenosin trifosfato. En toda célula viva, el ATP es como dinero. En cualquier momento puede convertirse en energía. Por lo tanto, el ATP es la moneda de energía de las células. Todo tipo de vida terrestre usa el ATP. Cuando las plantas crecen, cuando los peces nadan, cuando la gente se mueve, se usa ATP, que es la molécula universal que da energía a toda célula viva. Los cloroplastos también convierten la luz solar en energía química al almacenar esa energía en otra sustancia, el NADPH. Nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato reducido. Cuando esta sustancia capta hidrógeno y electrones del agua, se reduce. El ATP y el NADPH reducido proporciona la energía para provocar la producción de hidratos de carbono en la fotosíntesis. Los científicos continuaron investigando el proceso de la fotosíntesis, descubriendo que el proceso incluye dos grupos de reacciones. En una primera fase, fase luminosa, en presencia de la luz, los cloroplastos transfieren la energía de la luz a los enlaces ricos en energía del ATP y el NADPH reducido. Posteriormente, en ausencia de luz, fase oscura, se emplea la energía almacenada en estas dos sustancias para formar hidratos de carbono a partir del anhídrido carbónico. ¿Cómo tienen lugar las reacciones de esta fase oscura? Los estudios del Dr. Melvin Calvin de la Universidad de California en Berkeley ayudan a ver cómo se producen los azúcares. Para ver cómo produce la célula azúcares a partir de anhídrido carbónico, el Dr. Calvin detuvo el proceso de fotosíntesis en distintas etapas para hallar los compuestos intermedios. En sus primeros experimentos usó células del alga clorela. Tomó esas células y las puso en un medio de cultivo. En su experimento controló cuidadosamente la luz y el anhídrido carbónico que llegaban al cultivo. Mecía los cultivos suavemente en un baño de agua
con temperatura controlada para asegurar una exposición uniforme. Luego usó un rastreador radioactivo, un isótopo de carbono, el carbono 14. Las células se alimentan con carbono 14 en forma de anhídrido carbónico marcado, lo que permite su detección en los compuestos de carbono durante la fotosíntesis. Después de un determinado tiempo, se sacan las células del cultivo y se ponen muestras en probetas con alcohol. El alcohol detiene la fotosíntesis en cada muestra. Así, cada una de ellas representa un paso en la química de la producción de azúcares. En estas reacciones, el carbono y otros agentes químicos se combinan para formar compuestos intermedios que luego formarán azúcares complejos. La diversidad de compuestos de carbono que se forman durante la fotosíntesis pueden ser separados. El proceso de separación que usamos aquí es el de cromatografía de papel. Los compuestos que contienen el elemento carbono 14 producen una imagen oscura en una película de rayos X. La comparación de los negativos de cada muestra permitió al Dr. Calvin ver los compuestos intermedios que forman los cloroplastos al convertir el anhídrido carbónico en hidratos de carbono. Con su descubrimiento, el doctor creó un modelo llamado ciclo del carbono o ciclo de Calvin. En este ciclo, el anhídrido carbónico entra en la reacción y se combina con un compuesto de 5 carbonos para formar un producto inestable de 6 carbonos que se descompone en 2 moléculas de un ácido de 3 carbonos. El ácido de 3 carbonos se convierte en un azúcar sencillo o en un azúcar complejo, como la glucosa, y ambos son productos finales de la fotosíntesis. Parte del azúcar sencillo se usa para regenerar el compuesto de 5 carbonos, perpetuando así el ciclo. 3 moléculas de ATP y 2 de NADPH provocan las reacciones que permiten que una molécula de anhídrido carbónico se mueva a través del ciclo del carbono. El trabajo del Dr. Calvin ayudó a crear una visión clara de la fase oscura de la fotosíntesis y le ganó un premio Nobel, pero quedaba el problema de cómo se formaban el ATP y el NADPH reducido. El trabajo del Dr. Arnold, también de Berkeley, ayudó a resolver este asunto. El Dr. Arnold se dispuso a probar que el proceso de fotosíntesis ocurre en los cloroplastos. No usó células enteras en sus experimentos. Sacó y aisló los cloroplastos de la célula. Fue el primero en usar la espinaca para sus experimentos. La espinaca se cultiva a pleno sol o en ambientes controlados. Aquí crecen las plantas en un nutriente químico que permite al Dr. Arnold y a sus colaboradores usar hojas frescas de espinacas cultivadas del mismo modo semana tras semana y año tras año. Las hojas se trituran en una solución de azúcar. Luego se cuela la mezcla para separar los tallos y demás residuos. La solución filtrada se echa en probetas de centrifugación. Los envases se hacen girar a gran velocidad en la centrifugadora para separar mejor los cloroplastos de los fragmentos de las células. Al salir de la centrífuga, los cloroplastos
Aquí vemos esta proteína roja aislada de la clorofila. La ferredoxina es otro eslabón para que comprendamos cómo ocurre la fotosíntesis. Los hidratos de carbono son un producto de la fotosíntesis y son la base de nuestro alimento. Sirven como principales productos de almacenamiento de energía celular y satisfacen las muchas necesidades de todas las células vivas. Para mantener la función biológica, debemos comer esos productos o bien animales que los hayan comido. El segundo producto de la fotosíntesis es el oxígeno. La actividad fotosintética de las plantas renueva constantemente el oxígeno de nuestro planeta. Y así empezamos a reconocer nuestra responsabilidad de renovar la vida vegetal, como los árboles, para protegernos conservando el equilibrio ecológico natural. Los combustibles fósiles que hemos usado los últimos 100 años son productos almacenados de la fotosíntesis, la acción del sol sobre las antiguas plantas verdes. Recientemente nos ha alarmado ver que se está acabando esa provisión de combustibles. Nuestras formas de energía actual, como el carbón y el petróleo, son productos de la fotosíntesis del pasado. Nuestras principales formas de energía han tenido y siguen teniendo su origen en la energía solar. Se ha desarrollado una planta del género Euphorbia que produce petróleo líquido. Se le llama la planta del desierto porque crece muy bien en lugares áridos. Su savia se ve al arrancarle una hoja. El doctor Calvin está estudiándola. El látex de la planta es una emulsión de 2/3 de agua y 1 de petróleo, que al separarse deja un petróleo que puede elaborarse en refinerías. La planta se seca, se muele y se pone en un cilindro de filtro. Un sistema de destilación extrae el petróleo de la pulpa de la planta. Se hierve y se condensa en un disolvente que lava la materia de la planta y le quita el petróleo. Ejemplo de cómo funciona un sistema en gran escala. Estas plantas convierten la energía de la luz en formas químicas que pueden almacenarse por mucho tiempo y tal vez sean una alternativa para nuestros recursos energéticos. Al evaporarse el solvente queda un extracto espeso que puede refinarse como el petróleo crudo natural, pero al contrario de esta planta sería una fuente renovable. Tal vez algún día no tengamos escasez de energía ni de alimentos si descubrimos nuevas formas de utilizar el intrincado proceso de la fotosíntesis.